Bueno, mi nombre es Sergio Gael González Pérez y este es el video pues para responder las preguntas del libro del caballero y su armadura oxidada. Ahora cabe aclarar que yo no soy tan fan de leer, pero pues me propuse a mejorar un poco en mí y entonces pues sí leí el libro, que de hecho me gustó mucho, se me hizo un libro muy bueno, pero bueno, ya al final daré mi opinión del libro. Ahora para empezar pues las preguntas, la primera pregunta es ¿cuál es el verdadero problema del caballero? Desde mi punto de vista, y como menciona el libro, creo que un problema del caballero es que él era, o sea, él pensaba, tenía un pensamiento que él era de tal forma, como se menciona en el libro, él pensaba que él era amoroso, cariñoso y bondadoso, si no me equivoco, pero él siempre, o sea, él tuvo como que esa visión de él, pero, o sea, las demás personas pues obviamente no percibían eso de él, ya que él tenía un problema que puede ser como egoísta y no, o sea, no le importaba lo que pensaran las demás personas de él. Y obviamente pues por lo de su armadura él se protegía de todas esas palabras que le llegaban a él, entonces, pues con esa armadura, pues él se cubría de todo eso, haciendo que él no escuchara esos errores que él tenía, por ejemplo, de su esposa, que era la que le comentaba todos esos errores, pero él no los aceptaba, pues por su armadura, que como sabemos, pues su armadura era como una protección que él mismo se colocó, que poco a poco fue pasando el tiempo y esta armadura se hizo visible de forma que pues ya toda la gente la podía ver, o sea, esa armadura, que se podría decir que esa armadura era como algo que lo protegía pues de lo exterior, por ejemplo, de los sentimientos que tuvieran las personas sobre él y de cualquier otra crítica sobre él. Entonces creo que ese podría ser el problema del caballero, no aceptar que tiene errores, obviamente, ¿no? O sea, que tiene errores y pues simplemente no escuchar a los demás, o sea, ser egoísta con uno mismo y con los demás al no aceptarse como uno es. La siguiente pregunta es, ¿quién fue la pieza clave en la ayuda del caballero? Em, Creo que hubo muchas piezas clave en esto, bueno, de lo que ayudó al caballero principalmente, y creo que el primero que se menciona es Merlín, el mago, ya que bueno, anteriormente creo que pues es el bufón el que le da la idea al caballero pues de buscar a Merlín, ¿no? Pero este piensa pues que este está muerto, ¿no? Pero entonces cuando llega a los bosques pues encuentra a Merlín, entonces se puede decir que la segunda pieza clave pues fue Merlín, quien le ayudó y estuvo con él varios días hablando en el bosque hasta que logró como meterle en la cabeza cierta reflexión sobre él mismo y sobre pues cómo podía cambiar y quitarse esa armadura principalmente, porque pues por eso iba el caballero. Entonces Merlín fue la pieza clave en la formación del caballero para llegar a ser una buena persona o para llegar a ser quien él quería ser y quitarse esa armadura. También siento que pues no fueron tanto clave, pero sí ayudaron mucho a la formación del caballero, que pues fue Rebeca, la paloma y la ardilla, las cuales pues obviamente pues le ayudaron a darle de comer cuando su casco no se le podía quitar. Y entonces pues también ayudaron al caballero, así como lo es también pues obviamente los castillos, pero ya esto ya no es una persona, entonces ya esto nada más son como pues parte del proceso para mejorar del caballero. Y siento que también podría ser él mismo, o sea, es el mismo caballero, él mismo se ayudó, porque por ejemplo también se menciona a Sam, que es el mismo, pero es su yo interior, se puede decir, pero su yo interior mejor. Entonces podría decir que él mismo se ayudó a él mismo para ser mejor consigo mismo. O sea, hace que ese yo mejor interior lo ayudó a él para que él de igual manera tomara cierta valentía en hacer las cosas. La tercera pregunta es, ¿por qué el caballero tenía que atravesar los castillos? Muy bien, pues aquí los castillos, creo yo, pues que significan o son eh,
ciertos obstáculos que uno como persona debe de superar para llegar a su objetivo, en este caso del caballero, pues quitarse esa armadura y evitar tener tantos problemas. Entonces, siento bueno, que porque tenía que atravesar los castillos era pues obviamente para esto hacerle reflexionar sobre sí mismo, y cada castillo pues le enseñaba cierta cosa específica como el nombre del castillo. Por ejemplo, en el Castillo del Silencio, gracias a ese silencio que había, él pudo reflexionar sin nada de ruido, o sea, sin nada que lo distrajera. Entonces él pudo reflexionar todos esos pensamientos malos que él tenía sobre él mismo, para así pues tener un poco más de conciencia sobre las cosas que él pensaba, sobre cómo hacía sentir a su esposa y a sus hijos, a su hijo y a las personas que lo rodeaban. Por ejemplo, en el castillo el castillo del conocimiento, ese castillo pues obviamente significa o siento que es como un obstáculo que debemos enfrentar de igual manera, de aprender a aceptar el conocimiento como es, para así poderlo utilizar así contra problemas, como en el tercer castillo donde sale el dragón del miedo y la duda. O sea, el conocimiento pues obviamente ayuda a poder derrotar, en este caso, a ese dragón que hace que nosotros tengamos miedo y duda. Entonces creo que esos son los... bueno, porque tenía que el caballero atravesar los castillos. La siguiente pregunta es: ¿a quién se encontró el caballero en el castillo del silencio? La persona que se encontró el caballero en el castillo del silencio fue al rey para el que el caballero llegó a trabajar, y que según se había ido a una cruzada, si no me equivoco, pero allí el caballero le explica que según él, el rey, que es el que estaba en el castillo, le explica al caballero que él había ido ahí para reflexionar sobre él mismo, si no me equivoco, entonces que no había ido a ninguna cruzada. Entonces, respondiendo a esa pregunta, pues fue el rey para que el cual el caballero trabajó. La siguiente pregunta es: ¿qué representó el sendero de la verdad? Pues creo que el sendero de la verdad representó como el camino que debemos de seguir todos, pues obviamente para llegar a quienes queremos ser, o a hacer una versión mejor de nosotros. En este caso, pues el sendero de la verdad, pues como se explica en el libro, pues tiene muchos obstáculos, ya sea que está muy empinado y que tiene esos obstáculos como lo son pues los castillos, los cuales pues obviamente te ayudan a mejorar. Y asimismo, pues el camino, bueno, el sendero de la verdad, pues se puede decir que es ese camino que nosotros seguimos como al tomar, bueno, una buena decisión, que sería tomar el buen camino y no el malo, o sea, el mal camino que está lleno de ambiciones, de miedo, de duda y todo eso. También está la última pregunta: ¿cuál es la enseñanza de la cima de la verdad? Desde mi punto de vista, creo que la enseñanza que nos deja esta parte de cuando el caballero llega a la cima y nota esa piedra que dice que debe de reflexionar, si no me equivoco, no recuerdo bien cuál era la frase que decía, pero tenía que soltarse de la piedra para dejarse caer al vacío, o sea, sí, al vacío, para que eso mismo él pudiera reflexionar sobre todos los pensamientos que tuvo, por ejemplo, con su esposa, lo malo que fue con ella, de que su hijo no lo conoce, de cómo fue con Merlín, con sus amigos, que fue la ardilla y la paloma. O sea, tuvo que reflexionar todo eso, y lo cual hizo que muchos pensamientos le pasaran en su cabeza en ese momento, de manera que él poco a poco iba reflexionando y aceptando su culpa. Entonces él fue cayendo hacia arriba, lo cual hizo que llegara hasta la cima de la verdad, que era donde él ya había encontrado a esa persona que quería ser y que quería mejorar. Y mi opinión del libro es que creo que, bueno, a mí en lo personal el libro me gustó mucho, a pesar de que es corto, me gustó mucho. La verdad no soy tanto de leer, pero este libro me gustó, ya que pues sí lo leí completo y me llamó mucho la atención de que es un libro un poco reflexivo, el cual te hace pensar y te hace reflexionar sobre cómo eres tú, cómo te percibes tú y cómo te perciben las demás personas.
En lo personal, pues yo le daría un 10 de 10 al libro. Como lo menciono, pues me gustó mucho. Y pues sí, eso sería todo para el video. Gracias.